Y dejo a de una flipar. nueva entrevista para el canal en la sección del podcast Vertedero del Guayareno, donde no tocamos temas bélicos ni ninguna de esas cagadas que a nadie le importa. En verdad sí importan, pero son muy polémicas. Te pueden funar. Es en estos Sí. temas frikis que siempre hablamos constantemente y tenemos a tres invitados muy especiales. A uno ya le hice una entrevista. A XZ, que es la principal estrella aquí. Y tenemos también a Starboy Kirby, que próximamente le haré una entrevista. ¡Saludar todos! Hola, Muy gracias buenas, Hola, por hola. dejarme estar buenas a aquí. todos. Tiene una entrevista. Gracias por invitarme. De nada, compañero. Pues bueno, cuéntanos un poquito, que la gente sepa quién es XZ. Bueno, Eh, yo soy un chaval normal. Empecé que simplemente tenía su sueño, como muchos, ¿no? De empezar en YouTube. Normalmente inspirado por otros YouTubers que comenzaron y demás. Alguien que, como todos, ha tenido que trabajar duro en la vida porque nada se hace con pereza y sin trabajo y sin esfuerzo. Y, y poco más, sinceramente. Pues ya veis que además también es un gran youtuber. Acaba de llegar a los 100 y pocos seguidores. Muchas felicitaciones. Gracias. Ya, aún no sé cómo haré el especial 100 suscriptores, pero lo haré. Y pues vamos a empezar con las noticias, chavales. Bien, aquí en modo hacker. Vamos a empezar con una primera noticia bastante extraña que me he encontrado por la Deep Web. No, en verdad no, por la Deep Web no. Me la he encontrado por TikTok, que andan diciendo que TikTok censura a las personas que no son atractivas a la vista. ¿Qué opináis al respecto? Pues viniéndose de Japón, porque no, de China, porque creo que TikTok es chino, no me sorprendería porque ahí dicen cosas bien locas, pero sí que es como una falta de respeto, ¿no? No a los feos, pero sí a las personas que tienen una belleza menos atractiva. Y la verdad es que eso habla muy, muy mal de la aplicación. De hecho, TikTok se ha demostrado que literalmente hay cuentas que suben puro no por y, y que no los banean y demás simplemente porque les da dinero. Y TikTok sí ha demostrado que trafica no sé si sería traficar o comerciar Ambas cosas. con, eh, con la información de varias cuentas sin su consentimiento. O sea, prácticamente ellos roban tu información. ¿Eso es cierto? turbio. Demasiado turbio, no, lo siguiente, o sea, estamos hablando de una Sí, plataforma que, como ha dicho China, que además China es la mayor potencia en cuanto a cosas friki se refiere, junto con Japón. Ujú. En claro. el antiguo concentración de Pikachu. ¿What? Sí, es que se rumorea que hacían experimentos con Pikachu, pero eso no tiene nada que ver. La siguiente noticia que me he encontrado es sobre un chaval que tristemente ha dejado este mundo por culpa de Character.ai. Literalmente se tomó muy en serio lo que le dijo. Eso la vi. Esa la ha Sí, visto yo también Sansi lo y vi. es muy polémica. O sea, literalmente Yo un también lo vi. chaval se hizo la automorición. No puedo decir la palabra porque si no la amenaza de YouTube nos censura. Se hizo la automorición, o sea, se puso el truco de la automorición en el GTA San Andreas y dijo adiós a este mundo. Por culpa de Sí. Character.ai. Literalmente se tomó en serio lo que le dijo un personaje que le gustó de El Señor de los Anillos, si mal no recuerdo. Creo que era así. ¿Qué opináis? O sea, me parece bastante Eh, triste eso. Pues me Una parece pena, algo pero- bastante triste, sinceramente. Sí. Demasiado. Pero Y, es y que creo que Sí, la turbio. madre creo que es bastante irresponsable. la Digo yo. culpa no es del chaval. O sea, el chaval tenía sus dificultades. Obvio. La culpa es de los Sí, padres, por pero no vigilar. obvio que los padres. Sí. Obviamente. Sobre todo de la madre que no supervisó bien.
Exacto, es que vamos a ver, y tampoco la culpa es de Character.ai, de la empresa, porque vamos a ver, ellos ya ponen un mensaje que dice, los personajes que te dicen X cosa no son reales, o sea, ya con Claro, eso... Pero ya sabéis cómo es el pensamiento humano, pero esto no es culpa del chaval porque como vuelvo y repito, tenía dificultades. Sí. Con lo- Yo vi en un iceberg de que un señor de no sé qué país se había hecho eso, pero en Half-Life. ¿Cómo que en Half-Life? ¿What? En serio. Estaba jugando a Half-Life, llegó hasta la parte cuando vas por el tren ¿Sí? y se escucha que hace eso con un arma. No me fastidies, Dios, qué turbio. Y estaba grabado, ¿eh? No sé si el video es real porque lo encontré en un iceberg y no encontré nada de información. Dios mío, eso es lo más turbio que ahora he escuchado junto con lo del chaval de Es Character.ai. que, Sí. es que por ahí Half-Life te da como que, como te afecta por ahí, como las cosas que pasan. Yo juego, Que escenas tristes y eso. yo juego Pero eso Half-Life y fue tremendo. yo juego Half-Life y lo más extremo que he hecho ahora mismo es verme una temporada de My Little Pony. Yo nunca he jugado, Buah, sinceramente. buah. Pues te lo recomendamos porque aquí hay otra noticia muy interesante. Es el aniversario de Half-Life, está gratis. O no sé si sigue gratis, ¿eh? Estuvo gratis, ahora ya no. Estuvo gratis. Estuvo hasta el 18 de noviembre. Para Ya todos los pasó. que quieran el juego, bueno, habéis perdido el tiempo porque no os ha dado tiempo. El juego ya no está gratis, pero ha sido el aniversario de Half-Life. Muchas felicidades a Gabe Newell. No, Saca de igual una me puñetera vez Half-Life 3. No sé. Hay filtraciones de eso. Hay filtraciones. ¿Y cuándo lo van a sacar? Cuando XZ y yo seamos los únicos abuelos sentados ahí en un Sí. banco mirando cómo cae el sol a la tierra. Sí. Sí. Otra noticia que Sí. también es muy extraña. Resulta que YouTube supuestamente se está poniendo el logo rosa. No sé, eso ya lo Sí. había visto. De Yo hecho, la prim- lo hemos visto. Yo no lo noté, pero me lo dijo Sansi. Sí, se está Sí. poniendo como de Es, color es rosa. como que te piensas que estos son tus ojos, pero si lo miras muy, muy de cerca te das cuenta. Que tiene una estela rosa con rojo. ¿Y por qué Sí, razón se yo está le poniendo quito eso. rosa? O sea, ¿qué quiere? ¿Es No que lo, YouTube... no lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿YouTube es que se está poniendo color humilde o ahora o qué? No, humilde sería negro, pero en este Cuidado, has caso dicho la sería palabra, feminista. Cuidado. Tenemos otra polémica que también Yo lo que involucra a creo las que redes está- sociales. ¿Eh? Di. A ver, el más funable aquí es Z. Yo lo que creo que está pasando es que, como en YouTube, antes la que mandaba, la dueña, ¿Sí? pasó como que pasó su puesto a otro señor que no me acuerdo cómo se llamaba. Yo creo que ese señor lo que está haciendo es como hacer que YouTube sea un poquito más light, por así decirlo. En plan, un poquito más colorido, un poquito más. No, No entiendo. Pero estos son suposiciones, no. Son, No. son, sé, son sinceramente. conspiraciones más bien. Que le cambie el Sí. color no creo que cambie mucho. La verdad es que no, simplemente lo está poniendo rosa para que la gente no se quede ciego. No sé. ¿Qué sois más? No sé. ¿Equipo oscuro o equipo blanco en cuanto a no quedarte ciego cuando abres un menú del navegador se refiere? Oscuro. Yo modo oscuro, modo oscuro. Modo oscuro, Yo yo lo también. prefiero. Y cuando es de noche pongo el modo protector de ojos que es como una luz ámbar amarilla. Sí, porque es que si no es que te quedas ciego. Madre mía. Filtraciones de películas, chavales. Se está filtrando supuestamente película de Hello Neighbor, de Bendy and the Ink Machine, de Valdis Basic Escribí Toilet. y Skibidi Toilet, que esa va a ser una mierda. Una mierda, sí. O sea, me lo voy a venir. O sea, que va a ser una Skibidi mierda. Toilet. Sí. Película de esto. Sí. que A iba ver, sacar una. escribí Toilet Minecraft. Yo- Escribí Toilet Minecraft va a ser una Yo lo caca. podría ver, Hello pero- Neighbor a lo mejor es buena. Es buena Baldi porque si se Basic, hace live action. Baldi Basic creo que va a ser mala a menos que la adapten. Pero es que vamos a ver, Sí. ¿cómo es eso de adaptar un profesor que es antinatural, calvo, que se parece al de Rápidos y Furiosos, que va con una regla que te desintegra al más mínimo tacto?
¿Cómo, Sí. cómo vas a No pasar sé. eso a una película? No sé, Yo digo no yo. sé, pero yo espero que las películas que salgan, que los hagan serios. O sea, no te digo como la típica película de terror que te tienen tensión en toda la peli, pero que lo hagan para un público más adolescente, tirando adulto. Hmm. ¿Qué ¿Sabes? opi- Que dejen un poquito los niños de lado porque últimamente los están No sé. haciendo muchas películas adaptadas para niños Eso es cierto. porque yo creo que vende más. Y yo Oye, creo una que porquería. eso justo es lo que les va a llevar a la quiebra. Tremendo, Porque los impactado. niños, sí, porque los Oye, niños se entretienen con cualquier cosa. Pero lo malo es que no son constantes. O sea, ellos pueden ver tu película porque está entretenido, pero después pueden olvidarlo a los 5 segundos y deja de vender. Exacto. no Vi sé. una noticia Dime la noticia. que creo que están haciendo el live action, creo que se llama así, ¿no? Live action. Live ¿Live action. action o live action? De, Como quieras decirlo. sí, de cómo entrenar a tu dragón. No me da muy buen aire que hagan Mm, un live action de una película que ya ha tenido de dibujos animados. No sé yo. Sí, Pero no, yo no no, me s- gusta Hay eso. un pero yo no tráiler cité una. que está bastante bien. ¿Cuál? La, la cómo entrenar a tu dragón era. No, ya cité una de esas. Yo pensé que se llamaba Cómo entrenar a tu furry interior. No. No, eso mejor. ¿A usted no le ha pasado Mejor que no de niño vieron una película y ustedes dicen tipo, guau, qué buena está esta película, pero después de grandes se enteran que es una mierda en calificaciones y críticas La y película se de Mario ponen mal? Bros. De los 80. Esa película es malísima, ¿no? O sea, es la peor A mí película con calificación. Buah, me pues pasó sí. con Emoji Movie, Pero es que esa es que es una mierda. malísima. Pero cuando la vi estaba buena, pero después me enteré que era mala. ¿Queréis ver una película que sea una mierda? La de Mario Bros. De los 80. No os la recomiendo verla. Está en YouTube. Pero por si os llama la atención la podéis buscar. Sí. En fin, siga. Sigamos. ¿Qué otra noticia? Las redes sociales. Otra vez. En Reino Unido quieren censurar las redes sociales a los jóvenes. De 15 años. El uso. Lo quieren restringir también. ¿Qué opináis? Bien, Yo lo mal. veo, yo lo veo bastante bien. Que prohíban las Yo- redes sociales de niños Yo no sé qué de un opinar, año a sinceramente. 15 años. Mm. Que yo creo que está bastante bien porque eso les va a pegar. Yo sí haría eso, lo haría hasta de los 1 año hasta los 13 mínimo. Exacto, porque lo primordial es proteger a los más jóvenes, porque en internet Sí. hay mucha gente enferma, demasiada. Sí, Ah, sí, sí. Por ejemplo, salió otra noticia relacionada con un chico de 12 años, que tócate los cojones, es un enfermo con las chicas de X edad, que no voy a mencionar, porque me van a funar. Dios. Sí, Coño. sí. Resulta que es un chaval que, bueno, la forma en la que habla, te puedes dar cuenta que no tiene ni puñetera idea de lo que suelta por la boca. Que Dios, es un también, que enfermo. también tiene sus dificultades. Pero es que el problema no es que hablamos de un personaje que no existe, que al menos aunque eso se lleve a lo enfermizo, no te vas a cargar a nadie y no vas a hacer daño a nadie. Estoy hablando de gente real, de niñas, o sea, eso es enfermizo. Y ese chaval, Sí. los padres no le hacen ni caso. Y según tengo la teoría de que es que ese chaval, cuyo nombre no voy a decir, porque no merece la pena, no ha tenido afecto femenino desde más joven, o alguna chica la habrá rechazado, y pone la excusa de que son mejores de menos edad. O sea, muy enfermizo. Ese chaval lo que necesita Sí, es ayuda What the psiquiátrica. fuck, bro. ¿Pero qué hizo ese chaval? Tiene su habitación llena de fotos de chicas, de menores. Ya no digas, Eso me yo me recordó- imagino. Yo me Eso me imagino. recordó O sea, a lo de que Chris. hizo Lo de Chris fotos Payton, me recordó. O sea, que hizo fotos a sus compañeras de clase. No, bueno, de clase no. No, las saca de internet, que es peor. Sí, o sea, son como... Es como no por pero infantil. Voy a tener que censurar eso. Sí, turbio.
O si no, lo dejo, no sé. Como dije, no lo digamos directamente. Sí. De todas formas, yo creo que YouTube debería de saber que esto son noticias. Y lo que estamos haciendo es informando a la gente. Ajá. Sí. Sí. Así que YouTube... Hazlo, Sí. hazlo tú también, XZ. ¿Qué? No. Yo soy bien basado, pero yo con YouTube Yo, prefiero. yo lo haría. Yo lo haré. Es cine. En fin, ¿qué más noticias ¿Qué más noticias extrañas tengo? La película de Minecraft. El actor Jack Black, que va a hacer a Steve de Minecraft, no le pega una mierda. Porque es que no es Buah, igual, o esto- sea, es un tío... Ay, No, Steve. tienes Ah. totalmente la razón. Y yo creo que la película de Minecraft va a ser una mierda, va a ser un ñordo, una cagada. Jumanji 2. Básicamente, la premisa he visto que está Usted- bastante relacionada usted con vieron- Jumanji. O sea, ¿Ustedes vieron no el en tráiler Jumanji nuevo? 2 o en Jumanji 3. ¿Ustedes vieron el tráiler nuevo? Sí, lo he Sí. visto. Yo no, pero prefiero no verlo. He de decir que cosas como los lobos, las ovejas y demás Están está cool. muy bien hecho. Eso sí. Incluso la Ujú. tierra, los bloques, cómo se craftea, eso está muy bien hecho. Exacto. Pues, No me Ujú. ha gustado y creo que a mucha gente comparte eso, Mm, que básicamente parece un Jumanji 3, Sí. porque han metido ahí a varias cosas para hacer wow, por así decirlo, que Ujú. nadie les pidió. Es cierto. Ha metido a un hombre que haga el papel como si fuera una mujer, que eso tampoco gusta, y ha metido cosas Sí, de sí. esas. Y yo creo que a nadie, como nadie ha pedido eso, nadie lo va a gustar. Ni Ahí los está. propios fans les gusta. Eso es cierto. Entonces yo creo que la ¿Sabe? película va a ser exitosa más que nada por los niños que lo van a querer ver, porque es Minecraft. Ujú. Exacto. Pero en sí la película de calidad va a ser una mierda. Pero vamos, o sea, va a ir... Sí, sí. Sí. ¿Sabe qué critico también? Como cuando actúan, no parece que, no sé, actúan como medio raro, ¿no? Es un No sé poco... si lo sí, notan. sí. Y aparece también Jason Momoa, el Jesucristo del cine. Después la vestimenta es como muy random. Y aparte, creo que hay inclusión forzada en la película, ¿eh? Hay inclusión forzada, cuidado. Yo ¿Cómo la inclusión forzada? vestimenta, Ya yo sabes, la vestimenta obligar a la de- gente a que respeten algo. Que vamos a ver. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Respetar a una persona, pero a la fuerza tiene que ser. Me tienes que respetar porque me gustan los hombres. Sí, A eso me Bueno, refiero con master. inclusión forzada. Que ya existe, solo que antiguamente era correcto, porque te enseñaban a ver que era algo normal. Tú podías estar opinando, estoy a favor o estoy en contra, pero nadie se insultaba, nadie se mataba ni nada, no como ahora. sí. No. ¿Qué opináis? Yo creo que el tema Eh, de vestimenta, yo no hablo de tanto estas cosas, Steve la verdad. como... A mí no me gusta hablar Podríamos de estas verlo cosas. No me gusta tipo, hablar de estas cosas. sí, es que siento que es como muy random. No digo porque lleven rosa, eso no me molesta, pero es que A como mí no que me es gusta. como muy colorida. Demasiado O sea, es colorida que como te da hasta parecen epilepsia. payasos. Y el Jason Momoa, madre mía, ese actor no le pega nada estar en Minecraft. Ese tío le pega más hacer de Aquaman. Sí, Sí. exacto. Tú imagínate Ujú. ver a un tío caches en el mundo de Minecraft. Es que no me pega. Es como meter a John Cena. ¿Qué va a hacer? ¿Aplicar un ajuste de altitud a Herobrine? Herobrine tiene que estar en la película y ya ahí ya está buena la película. Si no, no. Exacto, tiene que estar en la película. Podéis ver ahí de fondo que está Fortnite. Sí. Madre mía. En fin. En fin, tenemos aquí otra noticia bastante suculenta. Que puede que a mucha gente le vaya a gustar. No me acuerdo de qué noticia era. Y, tendrías que anotarla antes de hacerla, Me ¿no? cago en todo, chaval. No me la he anotado. Como eso no lo hacen en las radios o no sé. Ostras, sí, lo hacen en Sí, las radios. eso Es es lo verdad. más normal del mundo. Juntar las noticias y algunas veces incluso diálogos y demás. Exacto, sí. No improvisarlo todo tanto porque si no queda mal aunque le ponga chiste. Pues bien, me acuerdo de esta noticia. Han sacado una nueva consola, antigua retro de estas chinas. Es una Game Gear
pequeña, muy pequeña, en la que puedes jugar todos los juegos de la época de la Game Gear. Como puede ser Es la- Metales... ¿Eh? Prefiero emulador. Es como una copia de la GameCube. No, de la Game Gear, Sí. quería decir. Que es para jugar juegos tipo Metal Slug, Street Fighter, King of Fighters, etc, etc. Tiene bastante buena pinta, pero eso sí, creo que es cara. Es Yo similar prefiero emulador. básicamente como la consola que tengo aquí que ya reseñé. Básicamente algo similar a esto. La M69. ¿Cómo que 69? El JTPH, ¿no te acuerdas? Ah, sí, que me hizo un JTPH bastante bueno. Hablando de JTPHs, creo que Randomware, para meter en la noticia, creo que Randomware es un enfermo. No sé. No, yo ni he enterado. Vale, Pero vale, sé que hubo algo con Mordo y Carfan. Mordo. Sé que hubo Exacto, algo. hubo bastante polémica, en su tiempo. Pero todavía mucha gente Ujú. sigue sospechando al respecto. Vaya. Sí. Yo en un JTPH, si lo veo, tiene que tener 7 bits mínimo. Mínimo. Y con subtítulos. Y con Si no, no. subtítulos. Y con referencias. Y tiene que salir Dross también. Si no, no es un JTPH. Otra noticia recién salida del horno. John Cena... Con esa varita parece Harry Potter, bro. Encima voy de negro. Y con gafas, es que... Madre mía. Pues esta Solo le falta la noticia- marca de la frente. Esta noticia es muy triste. John Cena se nos va a retirar en 2025 de la lucha libre. No. No. Posiblemente el combate que vaya a tener vaya a ser que Roman Reigns y John Cena en el Royal Rumble de 2025 queden los últimos, uno de los dos se eliminen, luego Roman Reigns sea el que tenga el combate para retirar a John Cena y John Cena se retire definitivamente. ¿Ah? Pero yo opino que deberían de meter a otros luchadores a retirarle. Por ejemplo, Randy Orton, que tenía una rivalidad muy buena con John Cena desde hace muchos Randy. años. Él debería de ser la persona indicada en retirarle, porque es el asesino de leyendas. Sí. ¿Qué Por opináis? cierto, ¿qué opinan la pelea de Jake Paul con Mike Tyson? Justo, quería mencionar eso en la noticia. ¿Qué opináis de la pelea? Yo digo que Mike Tyson Yo creo- se ha vendido. Yo creo que la pelea es falsa. Pero vamos, Es falsa. falsa. Para mí, vamos. para mí le han pagado y le han dicho, mira, Mike Tyson, tú tienes que hacer esto, esto y esto y te pagamos. Y Sí. perdió a propósito. Yo creo que no exactamente le han dado como algo que hacer, pero sí que le han dicho, mira, por tantos rounds que ganes, te vamos a dar, yo que sé, 11.000, pero si aguantas dos rounds y después pierdes, te vamos a dar 50.000, 80.000. Exacto. Pues yo creo que Sin- se ha perdido más que Sí. nada por... Creo que sí. Si miras bien, creo que si ves los tiempos y los rounds se ven raros. Sí. Varita mágica. También. Haz la Eso magia. lo notó mi papá en la pelea. Mi papá Además era que pillo. no se ve bien, que parece como parece un principiante, un aficionado y nada lejos de la realidad. O sea, básicamente es una leyenda. Es muy una cierto. leyenda viva. Yo creo que si no, Creo si que hubiese sido sin pago ni nada, hubiese ganado Mike Tyson de calle. si hubiera peleado en serio, por muy entrenado que esté Jake Paul, Mike Tyson de un guantazo lo hubiese noqueado ya. Eso es muy cierto, porque Mike Sí. Tyson no se deja ganar Sí. con facilidad. Solo Mike tenéis Tyson ver dice todos que el los hombre más knockouts fuerte que del tiene. mundo. O sea, Sí. ese hombre de joven era una puñetera máquina, le llamaban el Iron Mike. O sea, tú le dabas un guantazo, el tío seguía en pie, te lo daba a ti, ibas al cementerio. One Punch Man. Es más, Literal. Dicen que te pueden romper la mandíbula de su One golpe. Punch Man. dicen que Mike Tyson es el único hombre capaz de hacer llorar a Godzilla y a King Kong. No mames, rompieron el cristal. ¿Cómo que what the fuck, bro? What the fuck, bro? What the fuck, bro. Otra noticia Me acordé muy del fresca. meme. Tengo otra noticia fresca. Esto tiene batería al ordenador. Lagazo. Fresca. Bueno, nos anota el lagazo. Tengo otra noticia fresca y esta es también muy triste. Le han cerrado la cuenta a una chica en TikTok solo por tener acné. ¿Qué opináis? ¿Qué? No, en serio, muy Espera, repite otra vez. Han censurado o han eliminado y censurado y se ha baneado una cuenta de una chica en TikTok solo por tener acné. Con 2 cojones. ¿En serio? Eso me parece una gran falta de respeto. Y mira que yo tengo acné.
No que yo tenga acné. Pero ¿la ha censurado el Esto propio me TikTok parece o una ha sido falta de la El gente? respeto. propio TikTok. No ha sido la gente, ha sido el TikTok, el propio TikTok, la propia Mira, compañía china. yo, Me vi- parece yo he una visto, falta de mira, yo he respeto. visto, sí, yo he visto TikTok más cringe con gente con la cara más fea y no le dicen nada. Pues mira que es extraño, porque precisamente en TikTok lo más cringe son las personas más feas y lo hacen más popular que los más guapos. Sí. Pero aquí es que aquí entra el asunto. O sea, ¿TikTok qué hace? O sea, ¿censura al que está fuera de la norma de los estándares de belleza o qué? O sea, va mal la Buah. sociedad, ¿eh? Va. Imagínate, te censuren por ser pobre, imagínate. Pues precisamente lo están haciendo. Eso es otra noticia que voy a mencionar. Uh, Resulta que ahora YouTube no solamente TikTok, sino TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, todas esas plataformas te censuran por ser pobre. ¿En serio? Buah. Pero no censurarte en plan de un vídeo, sino que te hacen shadowban por ser pobre. Si ven que vives en una casa o tienes una cámara de mierda como la mía, pues ¿En serio? básicamente te hacen shadowban, sin que te des cuenta. Sí. Y esto Malditos. lleva pasando desde hace tiempo. Me atrevo a Es decir que como, es desde la ley como Copa. el típico millonario que dice que odia a los pobres. Básicamente, YouTube no es trigo limpio. Te van a censurar por ser un pobre. Otra A ver, noticia. Es que Pero opinar, si lo opinar. ves Sí. bien, YouTube sin ninguna Yo- red social, que todos tienen sus trucos. ¿Mm? Sin ir muy lejos, el que estábamos hablando, TikTok, por ejemplo, tiene unas cosas muy fuertes y de no ser porque paga bien, yo creo que no sería exitoso ni de lejos. Exacto. Ujú. Aquí tengo otra noticia también, que esta no sé si os va a cabrear, pero es sobre la comunidad del fitness. Como ya sabéis, XZ y yo hacemos deporte, no sé si lo sabéis. Lo sabemos. Vale. O sea, Pues os quiero comentar que la comunidad del fitness está silenciando a gente que dice que la comunidad del fitness actual lo que más se lleva de moda es tener un cuerpo antinatural con esteroides y presumir que es natural. Y no lo es. Buah. Y lo peor es que están incitando a los jóvenes a consumir sustancias peligrosas que te hacen No. ganar mucha masa en poco No. tiempo, con poco ejercicio, Esa y te acorta la mierda, vida. esa mierda es mala. Esa mierda es mala, te mata. Malísima. ¿Qué opináis? Te hace estéril. una mierda. Sí, La también. mierda. A ver, O yo sea, creo- o sea, es como, no sé si es lo mismo, pero es como fingir es que cara cuando en realidad es otra, ¿no? Sí. Cuando te pones filtros y eso. Exacto, Sí, básicamente es como- te pones, yo que sé, haciendo una pose así, un filtro, y luego encima consumes esteroides. Y la gente que Sí, se pone es- filtros, si no quieren revelar que tienen metabolismo rápido como yo. Yo lo digo sin miedo, a mí me da igual que me critiquen. Hago yo todo el ejercicio que puedo, como y sigo estando delgado con poca fuerza. No, mucha, en verdad, pero poco músculo. Me acordé que en Argentina, creo que en Argentina, ¿Sí? de un TikTok de una chica que decía que el protector solar era tóxico, algo así, decía. Tóxico. Literal decía eso. Sí. Y decía no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Y hay gente que se la ha creído y. La Fua. han liado, parda, supongo. Sí. Porque el protector O sea, solar hay que ponérselo. le decían que no use protector solar, literal. What the fuck? ¿Y se lo traga? Es Ay, que Dios manda mío, qué huevos. No sé si estará. Por ahí Sí, lo puedo sí. buscar. Eso hay que buscarlo luego. Sí, ahora no, pues estamos hablando. Ha salido Al final otra- buscamos cosas así en vídeo. Ha salido otra noticia bastante interesante y bastante turbia. Bueno, turbia no creo, pero sí un poco rara. Resulta que cuando salió el primer Five Nights at Freddy's, hubo gente, que sospecho que pueden ser de Rusia, que hacían versiones demo del juego, tanto en la Play Store como de forma online por PC, de los juegos que los hacían en versión virus. O sea, que parecía el juego original, pero luego te actuaba de Creo una que forma muy turbia. esos virus son mentiras, son creepypastas. Lo son, pero en verdad sí que existió lo de que se te pudiese meter un virus Algunos por jugar. algunos son recreaciones. Sí, sé Por que son ejemplo, recreaciones. la del virus del Hello Neighbor la copia esta. Angry Neighbor. Sí. Pero en verdad hay que tener mucho cuidado, porque ya se han dado polémicas de que varios juegos que se descargan fuera de una tienda oficial tienen virus, tanto la versión demo como completa.
Os puedo dar el Uf. ejemplo de la época de Softonic. Entre comillas, en la actualidad Buah, es seguro. Softonic creo que sigue siendo virus, ¿eh? Lo Yo sigue te digo siendo. por experiencia, por experiencia. Sigue siendo un virus. Eso No que sé, fue hace un año o dos más o menos. no sé si recordáis Mario Forever, porque se sigue jugando actualmente, pero ¿cómo hará la gente para instalarlo sin virus? Muy buena pregunta, yo no lo sé. Pero yo sé que no me lo voy a descargar porque es muy peligroso. Te descarga Toolbar. Obvio. ¿Sabes lo que es, no? Sí, sí. Yo, ¿sabes lo que me pasó? Tipo, tenía una PC antigua, ¿no? La había Sí. formateado y tal. Y me fui a Softonic porque no se escuchaba el audio. Y descargué como un driver de audio, que es el mismo. Creo que se llama, bueno, súper antiguo. Se llama VHD Audio Deck. Lo descargué de ahí y casi se me metió un virus y lo pude borrar. Porque fue muy XD. Porque el virus no se pudo ejecutar porque mi PC era muy antigua. Pues te salvaste de una. Y ahora, madre mía, XZ Pues, parece que está haciendo Melwin. y salió un mensaje no sé qué, no sé cuánto. De error, ¿no? Busqué la ubicación y había como archivos con iconos raros y lo borré todo. Después pude encontrar el driver de audio real y ya funcionaba el audio. Fuera de Softonic. Pues hay que tener mucho cuidado con internet. Hablando de internet, si mal no recuerdo, Sansi, me contaste que la página de Wigman Machine, creo que era, no sé si era esa. La habían hackeado. Sí, La habían hackeado. nos habían hackeado y habían puesto las cuentas de Gmail con los datos de todos los usuarios, incluido yo. No sé cuántos millones de usuarios eran que estaban afectados. Que era. Por preguntar. ¿El Para qué? saber, hay una página, ¿no? Sí. Y vos pones tu email y sabes dónde te filtraron los datos y dónde te hackearon y eso. ¿Qué opinas, XZ? Pero bueno, Muy fuerte, la verdad, y que en verdad las empresas lo ven casi normal esto, porque ya todo el mundo lo hace. Pero es algo que sinceramente es inaceptable y deberían denunciar. Exacto. ¿sabe lo que? Todos los usuarios deberían denunciar a las aplicaciones que hacen eso, a las empresas que hacen eso, que no son pocas, que lo ven como pan de cada día comerciar o traficar con la información de Sí, todo el mundo. Exacto. sí, esto es lo del Wayback Machine. Dicen que el hacker lo va a hacer de vuelta. Dicen. Pues hay que tener muchísimo cuidado y tenemos que cambiar la contraseña cada cierto tiempo, ¿eh? Sí, cuando yo puse mi email no salía Wayback Machine, pero salía Aptoide y creo que salía Telegram, supuestamente. Cuidado con Aptoide, esa página yo la usaba antes para descargar juegos, no es tan segura como dicen. Yo antes la usaba también, porque en su momento era popular, se consideraba segura, pero después en 2020 ocurrió el hackeo. Y yo ni enterado, ¿eh? Yo Después menos. en un par de años me enteré. Otra noticia ¿Qué iba a aquí. decir? Aquí, pues otra noticia que esto puede que no alegre a los furros, pero me da igual, que se jodan todos los furros. Sergi Sega Sonic dice que está hasta los huevos de la comunidad de Sonic. O sea, sigue estando, pero está hasta los huevos. Y yo también estoy incluido, porque en serio, hay más furros que gente normal. No sé. Y no me refiero a un furro de disfrazarse, sino furro enfermizo, literalmente. ¿Qué opináis? Porque yo estoy asustado. Turbio. Sergio Sega Sony me suena el canal, Es creo un que lo vi youtuber una de vez. España. Sí, lo he ¿Qué visto. opináis de los furros? Yo que están casi todos enfermos. A mí no me gustan, sinceramente, una criatura mitad humano, mitad zorro Que se arrastra por peludo. los suelos. A mí no me gusta. Aquí otra noticia y muy chistosa, que puede que a los metaleros no les guste. Han inventado un nuevo estilo en el heavy metal. Básicamente combinar cumbia y heavy metal. Sí. Yo creo que si juegan bien esa carta pueden salir canciones bastante guapas de ahí. Pues están saliendo, ¿eh? Joder, se están saliendo. Creo que era Cumbiacore. Creo que se llamaba así. O Metal Cumbiacore. Mariachi, no me acuerdo. Pero es la leche, ¿eh? Suena épico, ¿eh? Empieza suavecito cumbia ahí y después... ¡No, no, 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 no! O sea, vamos. Les puede salir una buena carta. Qué susto me he pegado. Acabo de escuchar a mi madre gritar. Me acabo de acojonar. Vaya, yo creo que Uy.
de que no se les ocurra combinar con moda como cosas clásicas como el pop o Reggaetón. o el o el rock con el trap o el reggaetón y cosas de estas que sexualizan a la mujer a más no poder. El rock no Y sexualiza, te has equivocado. El rock y el rap no El sexualizan. reggaetón, el reggaetón. El No, trap, pero yo digo, El rock es más como libertad. exacto. sí, pero yo me refiero que con tal de que no junten el pop y el rock con cosas como reggaetón, trap, cosas que sexualicen a la mujer a más no Exacto. poder, y denigran Sí, a sí. la mujer y cosas de estas, Hmm. con tal de que no lo hagan, todo bien. Todo bien, todo correcto. Y aquí tenemos la última noticia para romper el hielo. Y luego te cuentas tu experiencia personal, etc., con todo lo que te está pasando últimamente en la vida. En fin, vamos a contar la última noticia. Ujú. Que esta es básicamente sobre la censura. Sobre toda la gente que se ofende. La gente que se ofende sobre la comida, que ahora si os dais cuenta, que las bolsas de... ¿Ese qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿De ¿Qué? qué? ¿Qué? No, sigue hablando, sigue hablando. Vale, es de la gente que... ¿Por qué se ofende por todo? ¿Por qué censuran a cualquier persona que no hace nada? Las bolsas de los supermercados, que si os dais cuenta siempre el contenido está a la mitad y no está lleno. No sé si os habéis dado cuenta de eso. Eso es una estupidez. Y por último, de la Sí, de es noticia, una mierda. que YouTube a lo mejor posiblemente se va a volver una plataforma, va a ser la próxima televisión. ¿Qué opináis de esas tres cosas? Primero con la censura. Yo creo, Eh, Bueno, una mierda. yo creo que la sí. censura es algo que no debería estar, no. Yo creo que Sí. todo el mundo debería decir cualquier cosa que se les ocurra, o sea, cualquier cosa no, pero en tema de opinión, decir su opinión abiertamente sin preocuparse del qué pensarán o qué dirán para Ujú. ser popular y demás. Sí, Y yo creo que la censura lo único que hace es hacer más No, fuerte a la gracias, guay. gente que solo quiere oprimir a los demás. sí. Exacto. Tipo, Yo, por- yo, yo siento que a veces la censura y lo confidencial es necesario a veces. a Pero veces es mira, necesario, pero pues mira, muy poco, muy yo no específico. puedo, yo no puedo tener los documentos del gobierno público, ¿sabes? Hombre, Sí, eso hay cosas que hay que censurar, no jodas. sí, sí, Pues, Sí. sí, pero en tema censura y demás, porque ya se están pasando, o sea, ya sí, como que Ah, censuran a la gente con cualquier cosa y también ajá, con exponer a la gente que la gente está como más enganchada que nunca a exponer a cualquier cosa por, mira, este piensa así, no me gusta y yo creo que eso lo que está haciendo es darle poder a la gente como tal y darles miedo de, oye, yo quiero compartir este tema, mm, quiero ser así, pero porque ellos no lo aceptan, voy a hacer de otra forma y voy a compartir cosas de otra forma. O sea, les Exacto. ujú. está obligando a cambiar, literalmente a cambiar sus gustos, cambiar Eso es su verdad. manera de pensar O y yo sea, creo que la sí, lo único que hace es eso. Muy o cierto. sea, es como que le hacen caso cuando Sí, te dicen tipo, vos tenés que hacer esto si no te funo. Y a mí me sí. vale verga, o sea, es mi vida, o sea, ¿por qué me vas a controlar? ¿Sabes? ¿Qué opináis ahora sobre que los supermercados, y no supermercados, tiendas de todo tipo, el producto esté, por ejemplo, una bolsa de Doritos a la mitad, en vez de estar llena, como debería de ser? Es que creo que siempre fue así, ¿eh? Porque a las bolsas de snacks le meten aire para que no estén todas rotas. En serio, yo pensé que era al revés. Es por Yo eso. creo, yo creo que no es por romper el producto No digo, cuando va en el paquete por el camión. Sí.
Yo creo que no es más por conservar el producto, por que llegue bien, porque si ellos quisieran podían poner más cantidad a los alimentos. Pero yo creo que es un tema más de oferta y demanda. En plan de si este producto cada vez nos cuesta más hacerlo, pues vamos a las Comida. bolsas a ponerlo más cantidad, vamos a poder hacer más y Bueno, nos va a gente, ya costar vuelvo. un poquito menos, Ok. ¿vale? Y nos va a costar Ya un vuelvo. poquito menos Ok, hacerlo. Sansi. Yo creo que todo es más por oferta y demanda, porque todo cada vez está más caro, todo cada vez está más difícil de hacer. El caos es un mundo, o sea, el mundo es un caos prácticamente. Es un caos. ¿Quieres ver lo que es un caos? Cuando estás cargando el celular y te levantas y está todavía a 1 de batería. Buah. Sí, Eso sí que es un caos. ¿Y ahora qué opináis sobre que YouTube sea la próxima televisión? Yo opino que eso puede ser malo. a mí también Por no decir puede que ya ser está malo. pasando. Yo creo que eso nos va a perjudicar a los youtubers prácticamente. Yo no me incluyo, yo no, No, no sí, me puede considero un perjudicar. youtuber, Yo menos. pero yo creo que nos va a perjudicar absolutamente todos los que suben contenido en YouTube. Básicamente por el tema de sponsors, porque porque todos van a cambiar y van a hacer de una forma o de otra por los sponsors, van a hacer contenido más infantil, van a hacer contenido menos libertario, por así decirlo, que van a tener menos Sí, libertad a la hora de crear contenido. Y eso yo creo que es lo que le ha pasado a la tele, que a la televisión, que la televisión antes se decían como cosas más pasadas, por así decirlo, era más libertad, pero en cuanto llegaron los sponsors y empezaron a controlarlo y demás, pues se ha ido como volviéndose más like, más wow, y, sí, y lo que estoy temiendo es que eso le pase a YouTube poco a poco, porque si lo veis bien, hay youtubers Hostia. que básicamente se han ido de YouTube, han dejado de crear contenido. Hay muchos que hasta han tenido que tumbar sus canales y ese, porque YouTube tiene esta tendencia de cada vez ser más para niños, cada vez ser más mm, woke, más querer presionar a todo el mundo. Y muchos se están cansando de eso. Entonces, si pasa eso, mm, muchos se van a cansar, muchos más, y se van a ir a otras plataformas como aquí, que hay más libertad, sí, o van a crear más redes sociales para que sea todo más libertario, como que haya más libertad mm, a la hora de sí. crear. Exacto. ¿Qué opinas? Ahora para terminar, ya solo queda una noticia y cuentas tu experiencia personal que estás viviendo ahora. ¿Qué opinas? Bueno, ¿qué opinas? O sea, no sé si te has enterado, pero ha muerto, por desgracia, el papá Giorgio, el padre de Jordi Wild. Cuando me enteré de la noticia me devasté bastante. ¿El qué? Que ha muerto el padre de Jordi Wild, el que decía queridos internautas. Sí, sí. Ah, Pega muy fuerte la pues, noticia, ¿eh? Pues de plano, Dios. si ves esto, yo igual que no lo creo. No creo. Lo siento mucho por la pérdida. Envío unos abrazos bastante grandes, lo siento mucho. Fuerzas. Fuerzas te lo envío también. Y yo creo que en sí es algo muy triste, pero es algo que incontroladamente, como que no lo podemos controlar y que pasa en cualquier momento esto de morir, de perder a gente que queremos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es como no tanto apenarnos por la muerte ni llorar por que no está y tal, sino que tenemos que recordar cuando estuvo los buenos momentos y tenemos que celebrar cuando estuvo vivo. No tenemos que mirar tanto a la muerte, a su muerte. Sí tenemos que respetarlo, sí tenemos que aceptarlo, porque al fin y al cabo Es es parte como de una nuestra ley, vida. como una norma que igual que Sí, hay vida, pues
hay muerte, la gente tiene que morir para que nazcan más, pero, Obvio, así es la vida. pero yo creo que es eso, que tenemos que aprender a aceptarlo y celebrar que esa gente estuvo, que esa persona estuvo viva. Mm. Así es la vida, de dura. Y ahora, Pero tu es que alguien experiencia muere. personal, si nos permites escucharla, que es sobre todo lo que te ha pasado últimamente económicamente. Pues, Volví de que me perdí. No hay muchas cosas. No mucho, no te preocupes. Oye, ¿se le han congelado la cámara o es cosa mía? no, Que yo Ah, sepa, no, ¿no? ya no, ya no. Ya. No, está bien, está bien. Vale. Prosigue. pues yo actualmente no estoy pasando un buen momento. Es que tampoco quiero expandirme mucho, tampoco quiero decir mi vida aquí, más que nada porque va a ser aburrida y es vida personal. Próximamente en Netflix Pero documental. yo lo que estoy viendo ahora es como, ¿sabéis cuando las familias se dividen y hay como una Sí, guerra, hay como un tipo de guerra civil entre familias? exacto. Como el meme este de la familia mexicana que se juntan y se pelean por los terrenos, pues Exacto. Ahí algo ya no, pero. similar, pero en vez de terrenos se pelean por cosas muy absurdas. Exacto. Mm, En tema económico estoy bastante bien, sinceramente. ajá. O sea, no soy rico, pero tampoco soy pobre, yo me mantengo. Clase media. Y poco más. Exacto. Ahí está. Eso dejaron en el video, eso dejaron, no cortes. Déjalo, déjalo, por favor. Pero bueno, eso Déjalo. de la inflación que cada vez está más fuerte, al menos en ¿Pero España. por qué? La clase media próximamente va a ser clase baja. Acá en Argentina va a ser peor. Joder. Y aquí en España, ya verás tú. Españistán. Sí, ya lo he dicho, de hecho te lo dije yo, que España va a ser un Espacanistán dentro de poco. Va a ser como un segundo. En fin, chavales. Dios. Espero que os haya gustado mucho esta pedazo de entrevista. Muchas gracias, XZ, por Espera. participar. Espera, vamos a ver videos así de TikTok. Eso lo veremos en una próxima entrevista en donde estos temas los vamos a analizar más a fondo. Sí. Bueno, Espero que os haya gustado mucho esta pedazo de entrevista. Si os ha gustado mucho, ya sabéis que tenéis el podcast en mi canal, en los canales de los entrevistados, XZ, que es la estrella, también Sansi y también Kirby. Kirby, bueno, próximamente cuando se haga un canal. Pero el de XZ Sí, y el de ya, Sansi estarán vale. en la descripción. Y darles mucho apoyo, que se lo merecen. Y en fin, como dice mucha gente, cada vez que te veo se me para el fierro. sí, sí. En fin, Sí. mucha Cuesta que mierda cuesta mi y... cresta en tu boca. y Adiós. viva el metal.